Programación orientada a objetos, UNAM. Arreglos. En muchas ocasiones los programas requieren que declaremos muchas variables que se llaman igual, posiblemente porque tenemos muchos elementos del mismo tipo que necesitan ser manejados por el programa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa en donde yo tenga la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3, puede ser muy tentador pensar que puedo declarar variables independientes llamadas calif1, calif2, calif3. El problema es que si la cantidad de calificaciones sube, digamos, a 1000, este manejo de declaración individual de las variables es claramente poco práctico para poderse manejar. Por esta razón, los arreglos nos ayudan de muchas maneras a poder manejar grandes volúmenes de información cuando estamos trabajando el mismo tipo de variable, cuya única característica es que necesitamos un gran volumen de las mismas variables. Por esa razón, los arreglos se pueden definir como colecciones de variables del mismo tipo. Todas las variables son enteras, o todas son caracteres, o todas son flotantes, o todas son de algún tipo particular válido en C. Todas tienen el mismo nombre, posiblemente porque se utilizan para lo mismo, y en este caso se van a diferenciar entre sí por un subíndice, tal como lo hacemos en nuestras notaciones matemáticas de toda la vida. La sintaxis para declarar un arreglo es tipo, nombre del arreglo y número de elementos, donde el tipo puede ser cualquier tipo válido, entero, unsigned, double, float, etc. Tiene la ventaja de que nos ahorra declarar muchas variables unitarias, como ya se ha comentado hace un momento. Tiene la desventaja de que la memoria debe existir en tal cantidad que pueda almacenar todo el arreglo, es decir, todos los elementos que estemos necesitando en una zona contigua en la RAM. En el caso específico de los arreglos, no puede existir en distintas zonas de la RAM. Los arreglos, por lo tanto, solamente viven en la memoria, no viven en archivos y no viven en discos externos. Todos los elementos del arreglo se diferencian por un subíndice. En matemáticas solemos contar desde 1, 2, 3, 4, 5, es decir, iniciar en 1. Sin embargo, en computación, nuestra cuenta siempre empezará en 0. De tal manera que todos los arreglos siempre van a tener como subíndice menor el 0. Cabe hacer la aclaración que en ciertos lenguajes es posible definir arreglos en donde el subíndice menor no es 0, pero no es el caso de C. Para un arreglo declarado con n elementos, el mayor número que podemos acceder es n-1. Por ejemplo, si yo declaro un arreglo de 5 elementos, el número máximo de subíndice que puedo acceder es 4. Si yo declaro un arreglo de 1000 elementos, el número más grande de subíndice que puedo acceder es 999. Cada elemento solamente almacena uno y solamente un valor del tipo para el que fue declarado el arreglo. En el caso de un entero, un elemento solamente almacenará un entero. En el caso de una cadena, cada elemento del arreglo solamente almacenará uno y solamente un carácter. Tenemos ahora un ejemplo de cómo se declara un arreglo. Yo tengo un conjunto que se llama arreglo entero de 3 elementos. Están declarados de tipo integer, que es el tipo que antecede a la declaración, como en todas las variables que hemos manejado hasta el día de hoy. Los elementos que yo puedo acceder son el arreglo entero 0, arreglo entero 1 y arreglo entero 2. Si los contamos, tenemos 3 elementos. Ahí, en cada uno de esos elementos del arreglo, yo puedo almacenar los datos 10, 20 y 30 por mencionar cualesquiera cosa. Sea el caso ahora de los arreglos de tipo cadena. Una cadena estamos acostumbrados a declararlas como un arreglo de tipo char. En realidad lo que nosotros estamos declarando es un arreglo de caracteres en donde cada elemento almacena solamente un carácter. En el ejemplo mostrado yo tengo un arreglo de 3 elementos.
elemento 0, elemento 1, elemento 2, en donde yo puedo almacenar las letras E, L y el carácter nulo, representado con el diagonal 0. Este nulo es una representación interna que utiliza el lenguaje para saber cuándo una cadena ya terminó. En esta cadena en particular, nosotros estamos almacenando el. La cadena el, representada con doble comillas, a diferencia de los caracteres que se representan con comillas sencillas, ocupa 3 espacios, la E, la L y el nulo, el delimitador de fin de cadena. El nulo solamente aplica para las cadenas, jamás para los números enteros, flotantes o demás valores numéricos. Cuando en la lectura de un CIN, por ejemplo, se pone el nombre del arreglo de tipo char, se lee una cadena completa, mientras que si se especifica un solo elemento, se lee solamente un carácter. Sea, por ejemplo, la declaración de la cadena de 20 caracteres, puedo almacenar 19 más el adicional para el nulo, y si yo pongo CIN cadena, yo puedo leer una cadena completa, el conjunto de muchos caracteres más el nulo, en este caso hola. Si en su lugar indico claramente a través de los operadores corchetes que quiero acceder a un carácter en específico, digamos el carácter 0, entonces yo no leo una cadena completa, solamente leo uno y solamente un carácter. Cuando yo declaro arreglos enteros, no puedo utilizar la misma técnica para leer todo el arreglo. Sabemos que una cadena es un conjunto de caracteres que se van a manejar como una entidad única, y esa entidad única se manipula hasta encontrar el nulo. En el caso de los arreglos numéricos, doubles, flotantes, integer, no es así, puesto que yo no sé cómo abanderar el fin de un elemento numérico. El 0 es un valor y es un valor válido, por lo tanto no basta con que yo almacene un 0 para simbolizar un fin de cadena. Cualquier número es válido. Por esta razón el nulo no aplica y tampoco puedo almacenar el arreglo entero simplemente poniendo CIN y el nombre del arreglo entero. Esto es un error. Los arreglos numéricos deben leerse un elemento a la vez como se está mostrando. Yo tengo, por ejemplo, 3 elementos. Declaro el arreglo de 3 elementos. Entonces, a través de un ciclo for que empieza en 0 por ser el subíndice menor y que llega hasta el número de elementos menos 1, voy leyendo el arreglo entero 0, arreglo entero 1, arreglo entero 2, elemento por elemento. Por supuesto, las matrices son una clase especial de arreglos. Una matriz es un arreglo de arreglos. Vamos a imaginar que un arreglo unidimensional, un arreglo de 3 elementos, es a su vez un elemento de otro arreglo. Pero simple y llanamente veámoslo así. Si yo tengo una matriz bidimensional de renglones y columnas, cada renglón es un arreglo. El último estándar dice que yo puedo declarar hasta 256 dimensiones. Sin embargo, la cantidad de espacio que este arreglo puede almacenar depende en gran medida de las capacidades de mi computadora. Si no dispone de la memoria suficiente, podré intentar declarar el arreglo, pero la computadora no va a ser capaz de entregarme el espacio suficiente para poder almacenar un arreglo de este tamaño. Trabajando con una matriz más pequeña, digamos una matriz bidimensional declarada de 3×5, entonces yo puedo decir, sin lugar a dudas, yo puedo decir que todo este renglón es el renglón 0 que tiene un elemento 0, 1, 2, 3, 4. En este caso el segundo subíndice siempre está representando a la columna, al número de columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. En tanto que el primer subíndice implica el renglón 0, renglón 1, renglón 2. Este es el significado cuando yo acceda a un elemento cualquiera dentro de una matriz. Este es un ejemplo de arreglos. Yo tengo una matriz, digamos de 3×5, declaro también el renglón, declaro la columna. Para cada uno de los renglones voy a leer a través de otro ciclo anidado que se va a ir moviendo columna por columna, de tal manera que el ciclo más interno va a ir avanzando, columna 0, columna 2, columna 3, hasta llegar a 5. Cuando termine de leer un renglón completo, sale al ciclo for externo
incrementa el número de renglón y vuelve a leer los 5 renglones. Cuando termine sale, incrementa el número de renglón y vuelve a leer cada uno de los 5 renglones. Lo mismo es cierto para el caso en el cual yo deseo mostrar el contenido de la matriz. Voy iterando de renglón en renglón, voy iterando de columna en columna, y de esta manera voy accediendo elemento por elemento para mostrar la salida. Un arreglo de cadenas lo voy a declarar de la siguiente manera. Vamos a imaginar que yo tengo un grupo que tiene 10 alumnos. Entonces, este 10 va a significar cada una de las 10 cadenas de mi arreglo. Mientras que este 60 significa que cada cadena va a tener 59 caracteres útiles más el nulo. La primera cadena se encontrará por tanto en grupo ICO 0, el elemento 0, el renglón 0. Si yo especifico 3,10, estoy accediendo a la cuarta cadena, 0, 1, 2, 3, y al onceavo carácter, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11 caracteres a partir del primer elemento, que es 0, 0. Producción UNAM. Ernesto Peñaloza.